Les damos la bienvenida a las actividades de esta semana Laudato Si 2021, La Esperanza nos une. Vamos a tener hoy la conferencia Los retos bioéticos de Laudato Si, que será un gusto escuchar de nueva cuenta al doctor Luis Muñoz Fernández acompañándonos para hablar de qué retos, qué alcances tiene la encíclica del Papa Francisco en términos bioéticos. Recordar que esta es una iniciativa liderada por Movimiento Ambiental a través de su proyecto Ambientalistas en Cristo, en coordinación con el Movimiento Católico Mundial por el Clima, el Centro Ignaciano Pedro Arupe, la Conferencia de los Santos Francisco y Santiago de JPIC-OFM, la Academia Mexicana de Bioética en Aguascalientes, el Colectivo de Mujeres de los Parga, el Comité de Guardabosques de Los Cobos y el Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos y de Posgrado, IMEP. El doctor Luis Muñoz Fernández es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, especialista en anatomía patológica por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, médico adscrito al Servicio de Anatomía Patológica del Centenario Hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes, máster en oncología molecular por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid, España, máster en bioética y derecho por la Universidad de Barcelona, profesor de bioética y de historia y filosofía de la medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc Aguascalientes, preside el Comité Hospitalario de Bioética en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, coordina comités hospitalarios de bioética en la Comisión Estatal de Bioética de Aguascalientes, es miembro del Colegio de Bioética y de la Asociación de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, así como presidente de la Corresponsalía Aguascalientes del Seminario de Cultura Mexicana. Bienvenido de nueva cuenta, doctor. Adelante si gusta compartir pantalla. Cómo no, muchas gracias. Déjenme ver, vamos a compartir. Pues muchas gracias, Sergio, en primer lugar, por la invitación, la reiterada invitación a participar en los foros que organiza el Movimiento Ambiental de Aguascalientes que tú pues encabezas y entiendo que fundaste. Entonces, pues para mí es un placer siempre poder compartir pues algunas inquietudes que yo creo que son comunes a todos. Y bueno, pues hoy, en el marco de esta semana Laudato Si, que a su vez está enmarcada en este año conmemorativo de la encíclica papal que empezó el 20 de mayo del año pasado y concluirá el 24 de este mismo mes, pues es un gusto poder tomar este importantísimo texto, a mi juicio, para después relacionarlo, ¿no?, con pues una problemática acuciante, diría yo, pues de nuestra época, ¿no? Como nunca, ya lo iremos viendo. Entonces creo que es un documento extraordinario por varios motivos. En primer lugar, porque aun cuando en el mismo documento se cita a otros pontífices que ya abordaron o tocaron el tema de la crisis ecológica, desde incluso Juan XXIII, la verdad es que posiblemente sea el documento eclesiástico pues, más enfocado a hacer un llamado sobre esta crisis que indudablemente pues, estamos padeciendo, ¿no? Lo cual pues no es de extrañar porque, bueno, si bien la Iglesia tiene, digamos, unos alcances que podríamos incluso, o que se consideran atemporales, ¿no?, fincados en la eternidad, etcétera, pues también es una institución que pues es hija de la historia de alguna manera, ¿no? Eso es indudable. Y justamente por eso es que no es casualidad que el Papa actual haya iniciado la redacción de sus encíclicas con este documento enfocado a un problema, pero verdaderamente actual, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de relacionar lo que nos dice la encíclica con pues, el origen y el desarrollo de la bioética, ¿no? Por eso vamos a empezar un poco hablando de la historia de la bioética, que bueno, es para todos ustedes bien conocida, pero que bueno, de alguna manera pues conviene recordar
porque pues creo que entronca muy bien con esta encíclica, ¿no? Como ustedes saben, la bioética como tal es una disciplina que empezó a cobrar forma en la década de los 70 del siglo pasado, pero en realidad el término es muy anterior, es de los años 20, y fue enunciado por primera vez por este pastor, teólogo, filósofo alemán, Fritz Jarr, que acuñó el término bioética, tratando de relacionar pues, dos aspectos que hasta ese momento aparentemente estaban desconectados, ¿no? Pero desde luego, pues el hito histórico más importante, como ustedes saben muy bien, fueron los trabajos de este bioquímico e investigador del cáncer en la Universidad de Wisconsin de los Estados Unidos, de apellido Potter, que en el año 70, precisamente en 1970, escribió un artículo titulado Bioética, la ciencia de la supervivencia, y un año después publicó un libro titulado Bioética, un puente hacia el futuro. ¿Por qué menciono esto? Porque ya desde ese momento, aunque no era una idea propia del momento, sino que, como veremos enseguida, había empezado pues entre estos dos personajes, había ya una clara percepción de que era necesario hacer esfuerzos por resolver un problema que en la década de los 70 ya estaba presente, pero no era tan grave como el que tenemos en la actualidad. Y decía que entre los dos personajes, entre los años 20 y los años 70 del siglo pasado, surge con mucha fuerza un movimiento en este sentido, el movimiento ecologista en varias partes del mundo, pero señaladamente en los Estados Unidos, y uno de sus pues, precursores, de sus personajes importantes, sin duda fue este ingeniero forestal, un ingeniero experto en bosques de los Estados Unidos, que se llamó Aldo Leopold y que, pues curiosamente, falleció defendiendo un bosque que estaba siendo incendiado cerca de su propiedad, a la que él se retiraba con su familia para descansar un poco de la vida citadina, para sumergirse en la naturaleza, ¿no? Esto que él llamaba la cabaña, que estaba en un condado llamado el Condado Arenoso, y que pues permitió después la redacción de un libro, tipo libro o diario, donde expresa sus ideas sobre esto. Y entre esas ideas creo que vale la pena mencionar justamente lo que él llamó la ley de rendimientos decrecientes, que se refiere al progreso. Decía Leopold, demasiado progreso aporta cada vez menos y finalmente muta en su contrario. Es decir, el progreso acaba convirtiéndose en un retroceso, ¿no? Y eso es justamente lo que estamos experimentando en estos momentos. Leopold también señalaba que esto partía de una concepción errónea sobre nuestra relación con la tierra. Y yo aquí diría, haciendo ahora una conexión con el ámbito católico, que me parece que hay una errónea traducción de aquel mandato divino que aparece en el Génesis en relación a la relación del hombre con la tierra. Y no es que el hombre tenga que dominar la tierra, tal vez habría que irse a las fuentes originales del hebreo o del arameo, en fin, para buscar si la traducción más oportuna no es dominarás la tierra, sino administrarás la tierra, ¿no? Que es muy diferente, y creo que es lo que señala justamente Leopold, porque dice, abusamos de la tierra porque la vemos como una mercancía que nos pertenece. Cuando pensemos en la tierra como una comunidad a la que pertenecemos, podremos empezar a usarla con amor y respeto. El que la tierra sea una comunidad es un concepto básico de la ecología, dice Leopold, pero que debemos amar la tierra y respetarla, eso es una ampliación de la ética. Y claro, en este momento ya ha habido una preocupación creciente sobre esto desde varios ámbitos, desde el ámbito científico, desde el ámbito filosófico, ético, filosófico, desde luego con la emergencia de la bioética, y ha habido una mutación, ¿no?, en relación a la reflexión ética, ¿no? Decía o dice un personaje que enseguida les presentaré, la reflexión ética solo se ha ocupado de la relación de las personas con sus contemporáneos humanos. Hoy en día, como nuestra relación con la naturaleza ha entrado en crisis, resulta imperioso ampliar esta reflexión hacia las futuras generaciones de seres humanos, los seres vivos no humanos y la biosfera en su conjunto. Es decir,
la responsabilidad ética ya no es solamente con el resto de los seres humanos, sino con los animales no humanos, con las futuras generaciones que nos sucederán y con todo el entramado vivo en su conjunto, ¿no? Es así. En este momento, pues estamos frente a ese desafío y, como veremos en la segunda parte de esta presentación, de ello se ocupa muy bien la encíclica Laudato Si. El personaje que cito, que acabo de citar, es justamente este, pues, filósofo, poeta, activista español de origen alemán, aunque nacido en España, que nos dice esto: en la segunda mitad del siglo XX, dice Jorge Riachman, nos hemos hecho conscientes de un acontecimiento histórico singular, la aparición de la biosfera como una entidad finita, vulnerable y amenazada por la acción humana. Ese es un cambio de visión muy importante el que nos señala Riechmann. De pronto hemos caído en la cuenta que los recursos no son infinitos, que la naturaleza tiene un límite y que debido a nuestro accionar, la naturaleza está en peligro, ¿no? El que esto sea responsabilidad del ser humano es algo nuevo, señala Riechmann, ¿no? Y hace referencia a otro filósofo muy bien conocido, Hans Jonas, que habló sobre el famoso principio de responsabilidad. Y fue esto lo que dijo Jonas. Definitivamente desencadenado, Prometeo, diríamos la humanidad, al que la ciencia proporciona fuerzas nunca antes conocidas y la economía un fatigable impulso, está pidiendo una ética que evite mediante frenos voluntarios que su poder lleve a los hombres al desastre. Más bajo el signo de la tecnología, la ética tiene que ver con acciones, si bien ya no las del sujeto individual, de un alcance causal que carece de precedentes y que afecta al futuro. Es decir, esta es la gran novedad de la ética y, por tanto, de la bioética en este siglo XX final y principios del XXI en el que estamos viviendo. Es decir, tenemos un desafío enorme, una responsabilidad que trasciende nuestra individualidad, que se extiende al resto de los seres humanos, al resto de los seres vivos no humanos y también a las generaciones futuras, en las que hay que pensar qué planeta vamos a entregarles. Es esta, por tanto, nueva vulnerabilidad del mundo la que nos interroga y nos exige actuar, ¿no? Y pensar, como acabamos de decir, hacia todo lo vivo, más allá incluso del otro animal que señala Riechmann, y también el otro ausente. ¿Quién es el otro ausente? Son las generaciones que todavía no nacen, pero hacia las que tenemos una gran responsabilidad. El problema es que nos hemos acostumbrado ya a vivir en la catástrofe, nos dice Reichmann. Vivimos problemas ecológicos que no son una situación inevitable, ni siquiera natural, sino que son producto del funcionamiento normal de nuestra economía y sociedad. Y veremos cómo en este sentido la encíclica del Papa Francisco hace un señalamiento, yo diría que con dedo ígneo, con dedo de fuego, y eso es de celebrarse, porque sí es verdad que vivimos en un momento que no podemos, permitir que pase sin tomar la responsabilidad que nos corresponde. Bueno, ahora vamos a hablar en esta segunda parte propiamente de lo que en la encíclica encontramos que tiene que ver con todo lo que acabo de señalar hace un momento. Como ven, y les vuelvo a decir, estamos justamente terminando el año que celebra el 5º aniversario de la publicación de esta bellísima encíclica, de este llamado profundo a una causa auténticamente común, que ha sido publicada y escrita, desde luego, por el Papa Francisco y claro, sus asesores y colaboradores. ¿Por qué es tan importante desde el punto de vista bioético esta encíclica?
Primero porque identifica con claridad las causas y descubre las relaciones entre fenómenos aparentemente no relacionados. ¿Cuál es? El deterioro planetario, el modelo de vida de las sociedades industrializadas, aquel modelo de vida propio de los países que llamamos desarrollados, países que en general admiramos, ¿no? Y a los que aspiramos imitar. Y otro fenómeno es el de la pobreza y exclusión que afectan a millones de seres humanos. Esta relación que establece el Papa en la encíclica entre estos tres elementos me parece a mí de lo más acertado y de lo más importante. Es decir, nada de lo que está sucediendo en relación a la crisis ecológica es un fenómeno con el que nosotros no tengamos que ver, todo lo contrario. Y no solo tenemos mucho que ver con él, sino tiene que ver con él este modelo de vida que merced a la globalización se está implantando prácticamente en todo el planeta, el modelo de la sociedad industrializada al que iremos haciendo referencia. Dice la encíclica, de hecho, el deterioro del ambiente y de la sociedad afectan especialmente a los pobres, ¿no? Tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran claramente que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre. Es decir, no hay que ir muy lejos, ¿no? En realidad, el hilo siempre se rompe por lo más delgado y en nuestra sociedad las personas en situación de vulnerabilidad, como se dice ahora, ¿no? Ahora acostumbramos a usar muchos eufemismos, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando ahora dicen en ciertos hogares no hay seguridad alimentaria. Bastaría haber dicho se pasa hambre, porque las palabras son importantes, ¿no? Y estos eufemismos a veces desvían nuestra atención hacia el verdadero meollo del asunto, ¿no? Y entonces, pues claro que sí, la gente más pobre es la que sufre los peores azotes del deterioro medioambiental que hoy nos agobia, ¿no? Piensen en las inundaciones, piensen en los huracanes, piensen en todo tipo de desastres, incendios a gran escala, a quienes afectan más, sin duda, y no solo a los más pobres, sino en general a los más vulnerables, ¿no? Con ello incluimos también a las mujeres, incluimos también a los niños y niñas, incluimos también pues a los discapacitados, a los ancianos, en fin, todo ese enorme conjunto de seres humanos que ciertamente están en un estado de especial fragilidad. Y fíjense ustedes, esto también me parece muy importante. Estos problemas, nos dice el Papa Francisco, están íntimamente ligados a la cultura del descarte que hoy impera, que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que usamos que rápidamente se convierten en basura. Bastará pensar simplemente en la famosa obsolescencia programada de muchos de los artefactos electrónicos que utilizamos, incluso los que estamos utilizando en este momento para comunicarnos, ¿no? Es, yo diría, verdaderamente criminal que tengan una caducidad tan inmediata y máxime sabiendo que se podrían fabricar instrumentos de mayor duración, como ocurría años atrás, ¿no? Cuando uno compraba un refrigerador y duraba décadas. Hoy eso prácticamente no sucede y la razón no es otra que el lucro, el tener que consumir mucho para provocar ganancias que ya sabemos a qué bolsillos van a dar. Entonces, la cultura del descarte está en el fondo de la crisis que padecemos, nos dice el Papa Francisco. Y dice, es muy lamentable que nosotros no hayamos aprendido de la naturaleza, cómo los sistemas naturales son capaces de reciclar y aprovechar lo que se produce como fruto de su acción, ¿no? Y dice, todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y, fíjense bien, para las generaciones futuras y que supone, limitar al máximo el uso de recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Creo que esto es fundamental. La crisis que vivimos precisamente deriva de lo contrario, de la desmesura, del consumo a ultranza, deriva en buena parte
de esa incapacidad que tenemos hoy de autocontenernos y de la sensación de gozo que nos invade cuando logramos cosas de manera inmediata, sin que medie el tiempo que nos permita reflexionar sobre su uso. Todo hoy es inmediato y por tanto se tiene que consumir y volver a consumir y volver a consumir. Creo que esta dinámica en la que estamos metidos, y lo dice también la encíclica, es profundamente perjudicial para todos nosotros. Y eso es lo que habría que cambiar, cosa que no es obviamente fácil. Hacia el final de la presentación propondremos algunas acciones que en lo individual puedan contribuir, aunque debemos estar conscientes que mientras que no se cambie el modelo económico hegemónico, será muy difícil que nuestros esfuerzos individuales rindan los frutos esperados, ¿no? Es decir, aquí se requiere un esfuerzo que va mucho más allá de lo individual, si bien, desde luego, tampoco sería eficaz si desde lo individual no hacemos nada. Es decir, debe haber una combinación entre las acciones individuales y las acciones a gran escala que implican incluso cambios sociopolíticos que por lo pronto vemos muy lejos de obtener, pero que bueno, habrá que pensar que nosotros tenemos que iniciarlos para que las generaciones futuras los concluyan, porque llevarán un largo aliento en su desarrollo. Nos dice y nos señala, con otra vez con dedo de fuego, el Papa Francisco, diría yo, algo fundamental en todo esto. Toca el tema de la tecnología, de lo que él llama los medios del mundo digital, que hoy, en efecto, como señalaba él en 2015, cuando se convierten en omnipresentes, y estaremos de acuerdo que todos vivimos frente a las pantallas electrónicas, diría yo, vivimos apantallados. Dice, cuando estos medios se convierten en omnipresentes, no favorecen el desarrollo de la capacidad de vivir sabiamente, de pensar en profundidad, de amar con generosidad. Fíjense ustedes, antepone aquí la obsesión frente a las pantallas digitales contra la capacidad de vivir sabiamente, con serenidad, con fraternidad. Es decir, lo que nos está diciendo el Papa en su encíclica es que el abuso de los medios digitales opera en contra nuestra. Y dice nuevamente, los medios actuales permiten que nos comuniquemos y que compartamos conocimientos y afectos, pero ojo, sin embargo, a veces también nos impiden tomar contacto directo con la angustia, con el temblor, con la alegría del otro y con la complejidad de su experiencia personal. Creo que quienes hoy somos profesores de alguna u otra manera, tenemos la experiencia ya de un año de dar clases mediante estos medios virtuales. Y bueno, los habrá entusiastas de ellos, pero en lo personal yo les confieso que me parece que ya sufro agotamiento de su uso y que la falta de contacto personal con el alumnado, por ejemplo, que es un poco a lo que se refiere el Papa Francisco, claro, él lo dice en términos generales en relación a la comunicación entre los seres humanos, la falta de contacto directo nos lleva a perder elementos fundamentales, ¿no? El percibir de manera directa los vaivenes del espíritu del otro. Es imposible que eso pueda ser percibido a través de estos medios digitales. Y por eso nos advierte, ojo con eso, porque sí que es necesario el contacto personal. Desde luego, aquí debo señalar que gracias a estos medios hemos podido continuar de alguna u otra manera la comunicación, la labor educativa, docente, etcétera. Pero ojo, que esto no se convierta en la norma a partir de ahora, ni siquiera que se convierta en el medio de comunicación predominante. Habrá que equilibrar todos esos instrumentos para evitar los efectos nocivos a los que hace referencia el Papa Francisco. Porque dice, por eso, no nos debería extrañar, ¿verdad?, que junto con la enorme cantidad de productos que se nos ofertan en este sentido, a la par vaya creciendo en nosotros una
profunda y melancólica insatisfacción. Es decir, en efecto, estos instrumentos, si no los controlamos adecuadamente, y ojo que a veces es muy difícil hacerlo, porque no son neutros en su uso, pese a lo que luego se diga, ¿no? Generan en nosotros un desequilibrio y generan una insatisfacción que tratamos de paliar, por ejemplo, adquiriendo más productos, ¿no? Y en realidad eso al final, y pese a lo que se dice, ¿no?, de la comunicación instantánea, la comunicación global, vivimos aislados, curiosamente, ¿no? Paradójicamente, los grandes medios de comunicación nos orillan hacia el aislamiento y hay que tenerlo muy presente y lo señala muy bien la encíclica también. Y dice, e insiste, no nos servirá describir los síntomas si no reconocemos la raíz humana de la crisis ecológica. En esta reflexión, nos señala el Papa Francisco, propongo que nos concentremos en el paradigma tecnocrático dominante y en el lugar del ser humano y de su acción en el mundo. Es decir, hay que tener esta visión general, esta visión que da el establecer cierta distancia, el detenerse un momento y el observar el panorama de lo que está sucediendo, en reconocer la raíz humana de la crisis que vivimos. Si no lo hacemos, vamos a fracasar en el intento, ¿no? Y señala nuevamente el peligro del uso de la técnica, que como les acabo de decir, no es un instrumento neutral. ¿Por qué? Dice el Papa Francisco, la técnica tiene una inclinación a buscar que nada quede fuera de su férrea lógica. Y el hombre que posee la técnica sabe que en el fondo no se dirige ni a la utilidad ni al bienestar, sino al dominio. Cuidado, la técnica se ha convertido, es un instrumento de dominio, y lo saben ustedes muy bien. El dominio, dice el Papa, en el sentido más extremo y por tanto peligroso de la palabra. Y critica a aquellos círculos de líderes de opinión, de gobernantes, de diversos colectivos que sostienen que la economía actual y la tecnología resolverán todos los problemas ambientales. Es cuestión un poco de hacer más tecnología, ¿no? Lo que de alguna manera, por ejemplo, acaba de proponer Bill Gates, ¿no?, en donde propone soluciones tecnológicas para la crisis ecológica que tiene raíces tecnológicas, ¿no?, curiosamente. Y dice, del mismo modo que se afirma con lenguajes no académicos que los problemas del hambre y la miseria en el mundo simplemente se resolverán con el crecimiento del mercado. Y aquí vuelve a tocar una herida muy delicada el Papa Francisco y dice, pero el mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social. Mientras tanto, tenemos un superdesarrollo derrochador y consumista que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora. Y no se elaboran con suficiente celeridad instituciones económicas y cauces sociales que permitan a los más pobres acceder de manera regular a los recursos básicos. Esta sociedad en la que vivimos, que oferta tantos productos, sabe muy bien que no están al alcance de todos. Yo les puedo poner un ejemplo, diría yo, emblemático en mi profesión, en la medicina. Hoy, como nunca, hemos comprendido a profundidad, o estamos comprendiendo, porque no hemos terminado, a profundidad los orígenes del cáncer, los mecanismos mediante el cual, o los cuales, perdón, ocurre el cáncer. Y a partir de ahí la industria ha desarrollado una serie de herramientas de tratamiento nuevas que aparentemente representan un cambio sustancial que trasciende, que supera los alcances de la tradicional, por ejemplo, quimioterapia o las radiaciones contra el cáncer, para darle al paciente un tratamiento mucho más específico y, sobre todo, libre de los efectos dañinos que solía tener o que suelen tener los tratamientos clásicos como la quimioterapia, como las radiaciones contra el cáncer. Pues bien, es verdad, estas nuevas terapias son muy prometedoras, aunque todavía falta mucho para que lleguen a los niveles ideales, pero ojo, ¿para quién están disponibles? Desafortunadamente, su elevadísimo costo
las hace prohibitivas para la mayor parte de la humanidad enferma. Y si bien se hacen esfuerzos para que los gobiernos las adquieran y las ofrezcan a precios accesibles, siguen siendo todavía una esperanza inalcanzable para el enfermo de cáncer que es pobre, para el enfermo de enfermedades crónicas que es pobre, que no nos engañemos, constituye la mayor parte de la humanidad enferma. Entonces, debemos estar muy atentos a esto. La técnica resuelve algunas cosas, trae consecuencias no deseables en otros casos y, sobre todo, si no está al alcance de todos, no es la solución deseable. Y en contraposición, nos dice el Papa Francisco, la verdadera sabiduría, producto de la reflexión, del diálogo y del encuentro generoso entre las personas, no se consigue con una mera acumulación de datos. Saben que ahora los datos están de moda, los famosos datos masivos o big data, como se dice en inglés. Dice, la solución y la sabiduría no están en la mera acumulación de datos que al final terminan saturando y obnubilando en una especie de contaminación mental. Sí, tenemos mucha comunicación, sí, tenemos muchos datos, tenemos datos instantáneos, pero eso no necesariamente nos hace más sabios. Tenemos que hacer un esfuerzo, nos dice el Papa, para que esos medios electrónicos, esa tecnología maravillosa, se traduzcan en un nuevo desarrollo cultural de la humanidad y no en un deterioro de su riqueza más profunda. Debemos estar atentos en este sentido. Creo que es una advertencia y un consejo muy válido. Ante toda esta problemática tan compleja y tan difícil, ¿por qué es tan difícil cambiar? ¿Por qué es tan complicado? Bueno, un pensador, un filósofo, Capella, nos señala dos obstáculos fundamentales. Primero dice el hecho de que ya no nos relacionemos directamente con la naturaleza. Dice Capella, el carácter cada vez más artificial de la acción humana en las sociedades actuales. Ya no manejamos objetos naturales, manejamos artificios, es decir, artefactos que manejan otros artefactos que al final, en última instancia, manejan objetos naturales. Es decir, en pocas palabras, la falta de contacto directo con la naturaleza, que era característica de sociedades de antaño. ¿Tenemos que regresar a las sociedades de antaño? No, por supuesto no, eso no es posible, pero tenemos que estar conscientes de esto para paliar sus efectos y buscar siempre en nuestras vidas un mayor contacto con el entorno natural. El otro obstáculo que señala muy bien Capella es el carácter crecientemente socializado, le llama él, es decir, fraccionado, desarticulado de la acción humana en las modernas sociedades industriales. En pocas palabras, el otro obstáculo para vencer la crisis es que somos la pieza de un enorme engranaje y como tales, como pequeñas piezas que están insertadas en un sistema, es muy difícil que nos demos cuenta de las consecuencias de nuestras acciones individuales. Cada vez que, por ejemplo, vamos en nuestro automóvil y arrojamos por la ventanilla basura, el sistema nos impide ver cuáles son las consecuencias de esa acción, que son evidentemente muy dañinas. Entonces tenemos que ser conscientes y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande personal para estar conscientes de nuestras acciones individuales, porque todo lo que nos rodea conspira para evitar que alcancemos esa conciencia. ¿Qué podemos hacer, por tanto? Ya nos acercamos al final. Primero, en lo individual, una transformación interior, es decir, dejar ya de ser pasivos. Creo que, por ejemplo, los esfuerzos que hace el movimiento ambiental de Aguascalientes y tantos otros grupos activistas en Aguascalientes y en todo el mundo, es justamente eso, ¿no? Abandonar la pasividad, tomar cartas en el asunto. Una transformación personal, nos dice Riegman, cambiar nuestro modo de vivir. Sé que es muy difícil. Creo que los seres humanos también albergamos contradicciones. Podemos estar hablando de esto y a la vez seguir consumiendo carne de manera inmoderada, seguir desechando inapropiadamente los residuos, etcétera, ¿no? Necesitamos, mediante esta conciencia,
lograr el inicio por lo menos de un cambio de vida. Y finalmente, pasando de lo individual a lo social, cambiar nuestras relaciones sociales, ¿no? Es decir, como dice Riegemann, optar por la acción colectiva, organizarnos para defender valores que amamos, como la justicia, la solidaridad, la emancipación y el respeto a la naturaleza, y exigir a nuestras autoridades más democracia auténtica, que no se reduzca exclusivamente a lo electoral, como justamente es el momento que estamos atravesando en Aguascalientes y creo que en muchos otros lugares de México justo ahora, ¿no? Y luchar por conseguir una auténtica democracia. Es decir, la democracia no puede reducirse al día de las votaciones. La democracia es una forma de vivir, la democracia es una forma de gobernar y sobre todo la democracia es una forma de implicarnos todos en nuestro destino, ¿no? Finalmente nos dice como un mensaje de esperanza, diría yo, el Papa Francisco: no todo está perdido, porque los seres humanos capaces de degradarse hasta el extremo, como vemos, también pueden sobreponerse y volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan. Es decir, ¿estamos en una grave crisis? Sí. Algunos afirman que es una crisis irreversible. Sin embargo, creo que podemos destinar una pequeña parte, una pequeña parcela a conservar la esperanza. Lo que dice el Papa Francisco lo señalaba, por ejemplo, siglos atrás, un poeta alemán, Hölderlin, creo que no se pronuncia así, pero no sé alemán, que decía: sí, el mal es algo generalizado, pero junto al mal siempre crece el bien. Y esto creo que tenemos que valorarlo. Por eso la llamada final del Papa Francisco en su encíclica es de esperanza. A pesar de lo mal que estamos, si seguimos luchando, si seguimos tratando estos temas, si seguimos tomando acciones, si seguimos tomando cartas en el asunto, seguramente obtendremos algo positivo que nos permitirá heredarle a nuestras generaciones futuras un planeta como el que conocimos. A mí me resulta verdaderamente, pues, ¿qué les diré?, descorazonador pensar que mis hijos, mis nietos, si llegan algún día, no puedan gozar de un amanecer, de un atardecer, del mar en calma, de los bosques, de contemplar un cielo y las nubes, ¿no? Pensar en esos escenarios apocalípticos que nos muestra muchas veces el cine de Hollywood, ¿no? Tipo Terminator o cosas así, me produce un gran desasosiego. Yo espero que al final logremos, cada quien desde su trinchera, cada quien con sus convicciones, sus creencias personales, su ética personal, etcétera, aunar esfuerzos para que heredemos a las generaciones futuras, que son nuestra responsabilidad, un planeta habitable, disfrutable, una vida serena, armoniosa, de superación auténtica, que no se base solamente en lo material. Y me despido no con el Papa Francisco, pero bueno, con un gran líder espiritual del mundo que todos reconocemos, que fue Mahatma Gandhi, y que también nos señalaba el camino. La civilización, en el verdadero sentido de la palabra, no consiste en multiplicar las necesidades, sino en limitarlas voluntariamente. Es el único medio de conocer la verdadera felicidad y de hacernos disponibles a los demás. Pues bueno, con ello termino y espero que este mensaje de la encíclica papal cale profundamente en todos nosotros, independientemente de las creencias que podamos abrigar de nuestra religión o no religión, porque es un mensaje universal y porque creo yo que sitúa al actual papado en este terreno, por lo menos, en la verdadera frontera y en el verdadero punto necesario para impulsar estas iniciativas que a todos nos interesan y que a todos nos afectan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Muñoz, por compartirnos estas reflexiones, por impartir esta conferencia, esta plática. Este es el momento para que entonces podamos
hacer algunas preguntas, cuestionamientos, compartir reflexiones que nos haya detonado alguna de las diapositivas, de las ideas que nos ha presentado el doctor Luis Muñoz. Entonces, por favor, les pediría que ya sea en el recuadro de chat o levantando la mano a través de las reacciones, soliciten la palabra para directamente y de viva voz hacer el comentario. Yo quisiera preguntarle, doctor Luis Muñoz, en esta parte en donde se indica de una manera tan certera como fulminante que hay un distanciamiento y hay un intermediarismo tecnológico, de manera que ya no directamente nos relacionamos con los objetos naturales, sino a través de artificios. Por ejemplo, iniciativas como la agricultura urbana, las azoteas verdes, podrían ser, porque como también lo dice usted, ¿no? Tampoco podemos volver a la época en donde las únicas herramientas que utilizábamos eran las máquinas simples, ¿no? Entonces, pero bueno, otro tipo de estrategias para no solo producir, sino reproducir también la creación, podrían ser alternativas para ir de alguna manera suplementando estas carencias que se nos van dando. Yo estoy convencido de que sí, totalmente, ¿no? Yo creo que esta crisis no se puede enfrentar si no hacemos un esfuerzo de imaginación. Es decir, por el lado que usted me pregunta, sin duda, vemos que es necesario ese contacto con la naturaleza. Es decir, hay algo ahí que es difícil de poner en palabras, pero que indica que el ser humano fuera de la naturaleza pierde un elemento esencial, ¿no? Es decir, se convierte en un ser humano peor, en pocas palabras. Entonces, por el lado de retomar el contacto con la naturaleza, por supuesto que iniciativas como la agricultura urbana, todo aquello que dentro de una ciudad nos permita recuperar ese contacto cotidiano, por lo menos, es desde luego un magnífico enfoque, diría yo, ¿no? Obviamente, tengo que pensar, por ejemplo, en lo que estamos observando hoy en día en nuestra ciudad de Aguascalientes y en otras muchas ciudades, ¿no? Las ciudades se han construido y se siguen construyendo y siguen creciendo privilegiando, por ejemplo, al automóvil, sobre todo al automóvil particular, ¿no? Entonces tenemos mucho que hacer para crear espacios de contacto natural dentro de las propias ciudades. Obviamente no nos vamos a ir a vivir al campo, aunque algunas personas ya lo están haciendo, sin duda, ¿no? Por ejemplo, pues hay un montón de ejemplos de gente que ha decidido abandonar las ciudades porque nota que ahí no logra la felicidad y se va al campo, pero la mayoría de nosotros no lo vamos a poder hacer. Entonces, tenemos que pensar en modos de acercarnos a la naturaleza dentro de las ciudades. Y claro, criticar y señalar a las autoridades que estas iniciativas en las que uno no se pueda trasladar y llegar a un sitio si no es con un automóvil, pues tampoco abonan mucho en ese sentido, ¿no? Es verdad que la lógica económica impone la prisa, la inmediatez, la ganancia impone eso y en ese sentido van estas obras de puentes a desnivel, de pasos elevados, etcétera. Pero habrá que pensar que necesitamos como personas ese contacto, ¿no? Y el otro punto, el otro esfuerzo de la imaginación es romper esta idea de que no hay otra forma de economía que la economía que tenemos, ¿no? Creo que eso, francamente, es mentira. Yo soy un poco exagerado y a lo mejor radical en esto, ¿no? Pero a mí cuando me dicen es que no hay recursos, yo les digo que eso es mentira, ¿no? Es verdad en el sentido absoluto. Los recursos económicos no son infinitos, pero que son menos finitos de lo que nos quieren hacer ver es una realidad, ¿no? Y entonces hay recursos suficientes para hacer, por ejemplo, mejores escuelas, mejores hospitales, mejores ciudades, muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que, lógicamente, tenemos que romper el paradigma de la economía hegemónica que beneficia a un grupo muy pequeño de seres humanos, acumulando en ellos enormes cantidades de recursos y deja al resto de la humanidad pues con una mano atrás y otra adelante, como se dice coloquialmente, ¿no? Entonces, en efecto, lo que usted me pregunta es, yo estoy de acuerdo totalmente, tenemos que hacer ese esfuerzo de imaginación para acercar a la naturaleza dentro del ámbito urbano
y tenemos también que hacer un esfuerzo de imaginación para cambiar el modelo económico. No se trata de irnos a un modelo comunista o socialista clásico como el que ya hemos visto en la Unión Soviética, pero sí una economía humana. Y en esto hay muchas ideas en el ambiente, nada más hay que aterrizarlas. Claro, no será fácil porque los intereses siguen pesando mucho, ¿no? Muy bien, la maestra Catalina Vela dice, excelente, muchas gracias para reflexionar, muy esperanzador. Otra pregunta, usted habla de relaciones sociales, de organizarnos, de asociarnos. ¿Ahí qué papel juega los colegios de bioética, las academias de bioética como asociaciones y organizaciones, de alguna manera gremiales, en poder impulsar nociones y paradigmas como los que plantea la encíclica? Bueno, en este sentido hay que tener claro un punto muy importante, es decir, la ética y por tanto la bioética, que es un derivado, digamos, actual, son disciplinas prácticas, ¿no? Es decir, no son meras especulaciones filosóficas sobre qué es el bien y cómo nos tenemos que comportar. Es decir, la bioética concretamente tiene que estar ligada con acciones prácticas y las agrupaciones como las que usted menciona, Sergio, pues son justamente oportunidades para lograr eso, ¿no? Por eso la bioética frecuentemente está ligada o debería estar ligada con la cuestión del derecho, de la promulgación, de la elaboración y promulgación de leyes. Es decir, si estas reflexiones que acabamos de tener no las traducimos en iniciativas legales, de poco va a servir, ¿no? Incluso yo diría que si bien, por ejemplo, las manifestaciones públicas de los colectivos ecologistas y colectivos éticos o bioéticos que se plantan y hacen una marcha o hacen un plantón en la plaza, etcétera, no voy a decir que no son útiles, pero si eso no se traduce en algo de un aliento mayor, y dentro de una sociedad no hay nada con un aliento mayor que el marco jurídico, pues realmente no va a servir de mucho, va a tener un impacto inmediato, momentáneo, pero sí necesitamos los grupos que nos interesamos en la bioética, influir en el ámbito legislativo para crear marcos legales que abonen a la convivencia fraterna, a la serenidad y obviamente al respeto al medio ambiente, ¿no? Y claro, falta una segunda parte, que convenzamos y nos convenzamos cada vez más que la ley debe respetarse, ¿no? Yo creo que una de los mayores obstáculos que en nuestro país tenemos es lo que se llama la anomia, la falta de respeto a las leyes. Tenemos muchas leyes, tenemos una constitución repleta de elementos adecuados, pero lamentablemente pesa en la conciencia de un número significativo de mexicanos y en general en el mundo, ¿no? Que la ley es letra muerta, tenemos que convertirla en letra viva, ¿no? Y en eso podemos intervenir muy bien los grupos que tenemos que ver con la bioética. En letra viva y por ahí dicen en letra con dientes, ¿no? También que tenga como... Sí, porque es verdad, lo acaba usted de señalar y me alegro que lo haya dicho usted y no yo, porque yo ya tengo bastante fama de gruñón, ¿no? Entonces, que una persona con este rostro bondadoso que usted tiene, casi apostólico, diría yo, diga que, que la acción tiene que tener dientes, por supuesto que sí, ¿no? ¿De qué nos sirve tener, por ejemplo, una comisión de los derechos humanos que solo puede decir lo que hay que hacer, pero no puede obligar a nadie que lo haga? Ahí está el poder de la ley. Se dice que el Estado, es decir, el gobierno, debería tener el monopolio de la violencia, es decir, que en un caso extremo puede obligar incluso con sus instrumentos, entre comillas, de violencia controlada, llámese policía, llámese ejército, llámese lo que sea, a que la ciudadanía entre en el carril necesario, ¿no? Esto puede sonar un poco peligroso, pero si nuestras comisiones de derechos humanos, los movimientos ambientales no tienen dientes, como usted dice, y garras, ¿no? Que por cierto eso nos acercaría mucho más a la condición animal que en realidad tenemos,
pues no va a servir de nada, ¿no? Es decir, no basta dar buenos consejos, hay que obligar cuando es necesario obligar, porque hay que quitarse esa idea de que la pura enunciación de principios éticos loables va a convencer para que se sigan, ¿no? Se tiene que crear precisamente por eso un marco normativo y se tienen que crear los mecanismos que en un momento dado obliguen al cumplimiento de ciertas normas y que cuando no se cumplan existan también mecanismos punitivos, llámense multas o algunas otras cosas, que obliguen, por ejemplo, a que aquel que saca la mano y avienta una cáscara de plátano o una bolsa de plástico por la ventana del automóvil, la patrulla lo detecte y le diga, oiga, usted por eso tiene una multa, ¿no? Y eso a la postre, a largo plazo, genera un hábito, ¿no? Que seguramente las generaciones futuras podrán adquirir y tener y cultivar, que las hará distinta de las generaciones actuales. Muchas gracias, doctor. Dice el maestro Francisco Acosta, excelentes reflexiones, doctor Muñoz. Me parece extraordinario coincidir educadores, médicos, ambientalistas, filósofos, etcétera, en lo planteado por el Papa en Laudato Si. Doctor, ¿cómo se puede atender mejor a los pobres, los excluidos o más vulnerables en nuestro contexto? Gracias por ser tan claro. Pues mire, no hay que inventar el hilo negro, ¿no? Lo dije hace un momento. Para atender bien a los pobres se necesitan, entre otras cosas, recursos económicos. Y lo que tenemos que hacer primero es no permitir que nos digan que no hay recursos, no permitir que nos digan que vivimos en un país pobre. Hay que ponerse la camiseta y hacer más con menos. Desde luego, insisto, en términos absolutos, los recursos no son infinitos, pero son mucho menos finitos de lo que nos quieren hacer creer. Eso para empezar. En segundo lugar, necesitamos gente preparada. Y en tercer lugar, necesitamos gente preparada y sensible. Es decir, mire, yo estoy en un hospital público en donde se atienden, no es por presumir, pero aquellos que no tienen dónde caerse muertos, literalmente, aunque suene un poco fuerte la expresión, pero es una realidad, ¿no? Por eso les digo, estos eufemismos de que no hay seguridad alimentaria, ¿no? Por Dios, lo que hay es hambre, mucha hambre, ¿no? Y hay desnutrición, y hay niños in útero que se gestan mal y que nunca podrán ser ciudadanos plenos porque desde que fueron gestados no se alimentaron bien. Entonces, las cosas por su nombre, al pan, pan, sin que me refiera yo al partido, y al vino, vino. Así que realmente podemos atenderlos mejor si logramos que nuestra sociedad sea más sensible, es decir, no nos debe parecer normal la situación en la que vivimos. Porque mire, cuando, digamos, pensamos en 1000 pobres en un país que tiene 120 o 130 millones de habitantes, es algo manejable. Cuando pensamos en 10.000 pobres, todavía es manejable. Pero cuando pensamos que en nuestro país viven por lo menos 55 millones de pobres, algo está mal ahí. No puede ser. Un país que tiene tamaña riqueza de recursos naturales, que tiene una cultura tan vasta y antigua, que tiene gente preparada de primer nivel que no le tiene nada que envidiar a ningún otro país del mundo. ¿Cómo es posible que haya 55 millones de pobres y varios millones dentro de esos 55 en lo que llamamos pobreza extrema? Es decir, que no saben si van a comer hoy. Eso no lo podemos admitir y hay que denunciarlo y hay que decirlo en cuanto foro se presente hasta que se vuelva un clamor. No es un fenómeno natural como el deterioro ecológico, es algo que tiene una causa humana, que tiene nombres y apellidos. Y me habrán de perdonar, pero esa es la realidad. Y todo lo que se diga en sentido contrario es una mentira y es un eufemismo para tapar la grave situación que estamos viviendo. Muy bien. Creo que los dejé. Sí, dice Catalina,
Gracias, doctor. Y Sergio, excelente comentario sobre la Comisión de Derechos Humanos. Si no hay penalización, no funciona. Otra pregunta, a 6 años de la Laudato Si, ¿qué ha hecho en concreto la Iglesia y en concreto en Aguascalientes? Bueno, no sé qué haya hecho en concreto la Iglesia, ¿no? Yo creo que la Iglesia, es difícil calibrar eso, bueno, yo no lo sé concretamente. Por lo pronto a mí ya me parece importante la simple aparición, y simples entre comillas, de la encíclica. Yo creo que la Iglesia es una institución muy compleja, y creo que dentro de la Iglesia, y en ella creo que estamos prácticamente todos, creyentes o no, porque bueno, vivimos en un país mayoritariamente católico, hay elementos que trabajan en este sentido y trabajan bien. Eh, si usted me pregunta qué ha hecho la jerarquía eclesiástica, la curia romana, ese es otro cantar porque es difícil tener información, pero seguramente guiada por el Papa, la Iglesia tiene que haber hecho ya y tomado algunas acciones. Simplemente pensemos justamente en nuestro ejemplo local, ¿no? El que existan unos ambientalistas en Cristo, por ejemplo, pues ya nos da una idea de que también la Iglesia Católica tiene un papel fundamental en esto, ¿no? Porque además tiene una gran influencia, ¿no? Sobre todo en grandes y vastas capas de la población en México, ¿no? ¿Qué ha hecho nuestro Congreso? Bueno, ese también es otro cantar, tampoco lo conozco a detalle. Sí que se han implementado algunas leyes, pero creo que hay mucho por hacer, ¿no? En este ámbito y en otros muchos. Creo que una de las cosas importantes que el Congreso debe hacer es escuchar a las organizaciones no gubernamentales, ¿no? No solo prestar oídos al poder, tanto terrenal como sobrenatural, y bajar, como decía el Papa Francisco, a que los pastores huelan a oveja, ¿no? Es decir, acercarse a quienes estamos conscientes de la problemática social y tomarlos más en cuenta a la hora de elaborar leyes, no, no solo de manera, tomarlos de manera, en cuenta de manera nominal, sino permitirnos que nos acerquemos a los ámbitos legislativos. No podemos decir que no haya habido progresos legislativos, yo creo que sí ha habido algunos. Mm, por ejemplo, es evidente que en las últimas décadas existe ya una normativa ecológica para el manejo de los residuos peligrosos, pero esto necesita avanzar mucho más, ¿no? ¿no? No podemos decir que no se ha hecho nada, pero creo que hay muchísimo por hacer todavía, ¿no? Excelente. Bueno, si ya no hay otro comentario o alguna otra pregunta, pues le agradecemos, doctor, nuevamente que nos haya aceptado la invitación, que nos haya compartido todas estas reflexiones. Les queremos también invitar hoy, justamente en esta cuestión de llevar a la práctica, como dice, que es un compromiso de la bioética y de en colectividad, también hacer y promover acciones locales. En la tarde, hoy que es el Día de Acción Global por Nuestra Casa Común, el doctor Víctor Hugo Salazar, que junto con su familia ha emprendido un proyecto sistemático y ya de varios meses de restauración de árboles nativos, pues tendremos una pequeña jornada en donde se explicará la importancia y la mecánica de esta actividad, de cómo se ha incidido en políticas públicas para que el paradigma de la reforestación con especies exóticas se vaya sustituyendo por un enfoque de restauración con especies endémicas y nativas. Y bueno, se hará la práctica en concreto y en in situ. Esto va a ser en la parte norte del Parque México. Quienes gusten recibir más información sobre el punto exacto, por favor registrarse aquí en esta liga que también les compartí en la ventanita de chat. Y bueno, esta es otra de las invitaciones que tenemos para hoy y mañana, un sendero interpretativo en el Bosque de los Cobos a las 4 de la tarde. También quienes gusten vincularse con esa actividad,
favor de registrarse al WhatsApp o a la liga de registro. Nuevamente, doctor, muchas gracias. Le recordamos que estas actividades cuentan con la bendición del Padre Salvador Ibarra, que es el referente diocesano del cuidado de la casa común aquí en Aguascalientes. Y nos preguntan si se va a compartir. Sí, de hecho también aquí en la ventanita del chat ya aparecen las dos primeras conferencias y tanto la de ayer como la de hoy en el transcurso del fin de semana las estaremos subiendo y compartiendo para que puedan analizar los puntos con más calma, para que puedan ir a las fuentes bibliográficas y puedan profundizar en todas estas ideas de las que abreva el doctor Luis Muñoz, que son fabulosas y muy interesantes. Muchas gracias a todas las personas y organizaciones que se sumaron y se conectaron hoy. Y bueno, seguimos en las actividades de la semana Laudato Si, la esperanza nos une. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias a todos.